la colaboración de el maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas, y hoy el tema es aprobación del presupuesto. De veras, Gonzalo, te mandamos un abrazo y el agradecimiento grande, porque a pesar del desvelo, estás con nosotros. Marcela, Manuel, Arturo, muy buenos días a ustedes, a todo el auditorio que nos escucha en la radio en La Laguna, y hoy especialmente, como mencionamos hace rato, a todos los que compartimos el espíritu lagunero. Esto de despertarse temprano, trabajar fuerte y ser gente buena y de bien. Estén donde estén, a todos los que compartimos este espíritu, muy buenos días también. Ay, qué lindo. Pues sí, ponía por ahí en un tweet que son 36 horas, porque me da pena decir que son ya casi 48 horas, con un par de cabeceaditas de 30 minutos, porque la sesión ayer acabó a las 6 de la mañana pasaditas, y es la hora en que empezamos las actividades regulares, ¿no? Hoy terminamos un poquito más temprano, por ahí de las 5 de la mañana, se alcanzó a echar una pestañita breve, pero bueno, continúa, y el resto de las actividades no están al pendiente de qué hacemos o no en la Cámara, así que, pues bueno, vamos a darle otro día, espero hibernar este fin de semana muy a gusto, y a la vez, pues muy agradecido porque nos abran noticieros GREM en contextos, y a toda la audiencia, Cristo, Manuel, Arturo, Marcela, muchas gracias por tenernos por acá. No, hombre, pues es tu casa, Gonzalo, es tu casa. Yo lo soy muy agradecido. Pues, ¿qué les comentamos? Decía la semana pasada que esto es como una telenovela, y me preguntaba alguien ayer, por ahí de la 1 de la tarde, dije, ¿cómo le haces para aguantar tanto tiempo viendo prácticamente lo mismo? Porque al final de cuentas eso es lo que vimos estos 2 días enteros, ¿no? Debates donde hay 2 grandes tonos de parte de la oposición y por lo menos otros 2 de parte de los partidos oficiales. De un lado, las súplicas desesperadas de que por favor hagamos algo por la gente, particularmente en el tema de organizaciones de la sociedad civil, diputadas, diputados que suben, pues en parte con el ánimo de que se vea que ellos hicieron algo por el tema, aunque sepan que los van a derrotar de entrada. Recordando historias de cuando en su campaña conocieron a una mamá con niños enfermos o a un asilo de ancianos que estaba por asesinada, historias lamentables que pasan en todo nuestro territorio y las ponen pues con ánimo de tocar el corazón de los diputados de enfrente. Y del otro lado los que amenazan que es que el gobierno desgraciado, malvado, terrible que tenemos, que ha abusado, que se lleva el dinero a otras cosas no adecuadas y que le quiere quitar a la sociedad civil, por ejemplo, que insisto ponen los debates más rudos y que se van a ir casi al infierno si no aprueban esta propuesta de cambio, ¿no? Y del lado del oficialismo, pues hay 2 vertientes, los que pues intentan defender al gobierno actual y diciendo, bueno, es que es importante que cuente con los recursos para apoyar a los que nunca se habían apoyado y por la pandemia para los de hasta arriba es porque ahora el dinero sí llega a los pobres, es decir, ponderando lo bueno que se hace, que insisto, sí lo hay, ¿cómo no? Y del otro lado, pues los que se dedican a atacar férreamente a los opositores, diciéndoles que son unos ladrones, que defienden privilegios, que están al servicio de los empresarios, y se pierde de vista 2 cosas. Uno, que por la complejidad que implica un presupuesto de más de 7 billones de pesos, 7 millones de millones, moverle a una cosa para tapar otra no es algo que puedas hacer sobre las rodillas en 15 minutos, ¿no? Sí se requiere un trabajo muy profesional, muy serio. Algunas de las propuestas positivas que se hicieron el año pasado se incorporaron al presupuesto, particularmente, insisto, un ejemplo que habíamos puesto, lo de quitarle el IVA a los productos de higiene menstrual femenina, toallas, tampones, copas menstruales, ya no van a pagar IVA a partir del 1 de enero. Eso creo que es algo positivo y ya se había discutido y aprobado incluso el año anterior. Y bueno, hoy lo incorporó Hacienda desde el arranque en su proyecto y hubo una fuerte defensa, fue uno de los ejemplos de que sí nos escuchan, que oímos en la tribuna, ¿no? Pero otros se hicieron muy pocos cambios y básicamente para dejar las cosas como estaban, y uno de ellos en particular en pro de de las personas que trabajan en el sector primario de la economía, esto es para ciertos campesinos, productores del campo, ganaderos, que se les iba a poner un tope a cómo podían hacer sus deducciones, en particular si eran parte de una asociación de producción, y se dejó la cuestión como estaba antes, que decidieron no cambiarlo. Y insisto, estos debates de sordos porque
pues al final de cuentas, el no se le mueva ni una coma fue prácticamente la norma a seguir en la discusión tanto de miscelánea fiscal, de ley de ingresos y de ley de derechos. Se hicieron muy pocos ajustes. La parte anecdótica que sí hay que mencionar, la madrugada de ayer fue muy incómoda, que se pasaron casi 45 minutos en un debate de procedimiento que acabó literalmente a golpe, y ahora les comento por qué. Tuvimos que irnos a un receso de 1 hora entre más o menos 1:30 y 2:30 de la mañana, para luego echarse otros 40 minutos de debates de quién le pegó a quién y si era o no violencia política de género cuando una mujer golpea a un hombre. Pues hay quien dice que no, que delito o la conducta es cuando lastimas a una mujer, que al revés no vale. Luego los otros si pegaron, ¿no? O sea, literalmente, si la espalda se puso en la trayectoria del puño o el puño llegó a la espalda de un diputado. ¿No? Entonces dices, oigan, vámonos a centrar al tema. Ya ayer ya vimos mucho cansancio, fatiga en los compañeras y compañeros diputados que decían, ¿saben qué? Ya presenten mi iniciativa en el día de los debates y sáquenme de aquí. No me hagan subir, no me hagan salir a ver cuando sabemos que no va a pasar. Para efectos prácticos, escuchaba que hoy saludaban con que es jueves. Legalmente, para nosotros sigue siendo martes. Porque la sesión que cerramos hoy a las 5 de la mañana es la del 18 de octubre. Wow. No se ha acabado, legalmente es la fecha en que se instala, no se suspendió, no se cerró la sesión hasta hoy a las 5 de la mañana. Más bien lo que se fue diciendo es, vamos a postergar, vamos a declarar un receso ahorita a las 6 de la mañana de ayer. Nos vemos a las 12 del día, claro que empezamos cerca de las 2 de la tarde. Y mientras están trabajando las sesiones de pleno, afuera se estaba instalando la Comisión de Ciencia y Tecnología con un espectáculo de drones arriba del Parque de Salvador, ¿no? Entonces, donde dices, luego, ¿por qué los trivializan, señores diputados, señoras diputadas, ¿no? Digo, muy bonito, la verdad, impresionante las fotos de ver esto que hemos visto en la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues así, verlo en el techo de San Lázaro, pues es sorprendente, pero a la vez dices, oye, y adentro están requiriendo votos, ¿dónde están? Y digo, sí. ¿Por qué decimos requiriendo votos? Al final de cuentas, se aprobaron con alrededor de la presencia de 260, 270 diputados. Perdón, 470 de los diputados, 270 a favor, 210 en contra, más o menos, ¿no? ¿Y dónde están los otros 30? Bueno, 29, porque recordemos que ahorita hay 499 diputados nada más, hay uno que hay que reponer la elección. ¿Y dónde están? Bueno, por eso luego tienen mala fama. Imagínense que son 2 sesiones de prácticamente 48 horas sin parar, pues se quedan dormidos o cabeceando en las Pues cabeceras, sí. Y luego les toman fotos, ¿no? Y las usan en cada campaña. Exacto. Y sí, es importante recordar que como estamos todavía en contingencia sanitaria, o por lo menos así se llevó la sesión, fue uno de los temas que les decía de procedimiento, que se presenta una reserva de parte de una diputada de Morena a favor de que las organizaciones de la sociedad civil puedan en el estatuto institucional. Alguien escucha de Morena, morenistas y de aliados la votan a favor, unos cuantos, toda la oposición se va en bloque a favor de ella, se aprueba la moción. Entonces del lado de Morena dicen, momento, algo está mal, repitamos la votación, mandan traer más diputados de Morena y voltean incluso con los morenistas que estaban a favor de la propuesta de su compañera, insisto, algunos además porque vieron que era de Morena y fueron a favor, sin saber que se estaba votando, la rechazan. Entonces 3 de los coordinadores de la oposición piden que se abra el tablero para votar nominalmente, porque hay un número limitado de diputados que pueden estar en el piso en estas condiciones. Y habían excedido ese límite al meter votos adicionales para completar los que habían votado a favor. 45 minutos de debate, ¿no? Sobre si debían o no permitirse repetir una votación que se había hecho 2 veces, aunque la norma lo establezca, pues con el alegato de que en contingencia se aplica el reglamentillo y no el reglamento. 2, terminando ese taparrancho de 45 minutos, o esa discusión muy técnica y a la vez muy rupestre, sube la diputada Mariana Gómez del Campo y entonces empiezan en una de las bancadas a gritarle que fuera la sobrina del genocida, recordemos que es sobrina de Calderón por el lado de su esposa, y del otro lado la mayoría opositora pidiendo que se abra el tablero y que dejen de estar tonterías, que suben a unos a tratar de bajar a golpes a la diputada Gómez del Campo y del otro lado a defenderla. Y en el Inter, pues bueno, hay jaloneos, golpes,
como decía un buen amigo, hombre, esta generación de mazapán que no aguanta nada, en los tiempos de mi general acaban la 45 en pleno salón de sesión, incluso hubo para los Estados muertos a balazos dentro del salón de sesiones, anecdóticamente. Wow. Ahora, con un par de empujones ya están llamando a denuncias penales y demás, sin saber que está mal la violencia de género, y todos ya que se calmaron los ánimos una hora después, todos pidiendo disculpas por ello, pero sí hay fuero, aún hay fuero, no es tan fácil decir es que me pegó y va denuncia penal por agresión. No, espera, toman nota. Pero bueno, sí vimos muchas pasiones y por supuesto la otra diputada que fue blanco de muchos comentarios y agresiones, Margarita Zavala, quien cada vez que ocupó la tribuna en estos 2 días era recibida con andrenadas, particularmente de un Fernández Noroña, que es conocido por su estilo, decirle que recordemos que él no tiene nada contra ella porque uno no escoge a su pareja, o más bien no es responsable de lo que hace su pareja, decía Fernández Noroña. Pero usted y Felipe de Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa reciben dinero de Iberdrola y por lo tanto debe estarse de la discusión de la reforma energética. Dicen, señores, pues estamos hablando de presupuesto. Sí, pero ella tiene que excusarse porque va a votar a favor, porque tiene intereses personales en esta obra. Entonces, esas son las partes donde luego son lo que llega a las notas, la parte de nota de color, son las discusiones. Uy, Gonzalo, quiero preguntarte, entonces, pero al final, con todo esto, así como en la escuela, ¿no? Se impuso el grupo más numeroso, ¿no? Y pasó la miscelánea fiscal como la preveían, ¿no? Como esperábamos que fuera a ocurrir, ¿no? Es correcto. Por eso te digo que hay debates como este donde, pues ya sabes que están los números cantados, que nadie va a mover su posición ideológica, que técnicamente pues no les importa lo que podamos aportar la sociedad civil o otros diputados, ¿no? Ya está decidido y déjenlo pasar como pasa. E insisto, algunas de las críticas son medio fuera de lugar, por ejemplo, decir que el presidente quiere abusar del dinero para sus proyectos prioritarios, sean en obras o en programas sociales. La verdad es que ocupan menos del 7% del presupuesto y ya estaban considerados desde el año 1. Entonces, que si le da más le quitó dinero a Dos Bocas, por ejemplo, para dárselo al Tren Maya, o le quitó al aeropuerto de Santa María, pues sí, porque formalmente inaugura en marzo, ¿no? Uno de ellos y en julio el otro, entonces ya no requiere fondearnos todo el año y el Tren Maya va un poquito lento, ¿no? Oye, Gonzalo, pero al final fue estéril todo esto, ¿no? Porque 274, o sea, Morena, Partido del Trabajo y Verde, 274 votos contra los 220 que suman PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, nadie convenció a nadie, ¿no? No, insisto, tienes razón, Arturo. Por eso digo que después de ver este debate y estar ahí al pendiente durante casi 2 días enteros, con sus respectivas noches, es interesante verlo como fue un partido de béisbol, de fútbol, cuando dices, híjole, ya sé que mis Dodgers están a punto de ser eliminados 3-1, pero hay que ver si dan la batalla o si pierden nada más. Sí, ya en extra innings, si se prolonga y se prolonga y se prolonga. Si empatamos un 0-0 y acaban ganando con una carrera el cuarto juego, ¿no? Oye, por un error, ¿no? Oye, Gonzalo, y hablando de extra innings y abusando un poco de tu estoicismo, ¿nos aguantas la pausa y nos obsequias unos minutos en el próximo bloque para seguir conversando? Con mucho gusto. Bueno, claro que sí. Vamos a la pausa, 8:23, 21 grados temperatura, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada.
General de Nuevos Paradigmas y bueno, nos está haciendo una crónica maravillosa de lo que ha ocurrido en todas estas horas de discusión en torno a la miscelánea fiscal. Y Gonzalo, ¿dónde se puede consultar cómo se votó por parte de cada uno de los diputados? Digo, de manera importante nos interesa saber cómo votaron los de Coahuila y los de Durango, pero bueno, si nos vamos simplemente a cómo votaron por partido, nos damos cuenta que todos los priistas votaron en contra de la miscelánea y todos los panistas votaron también en contra de la miscelánea. Supongo que así podemos más o menos darnos cuenta. Y así es. Desafortunadamente, Marcela, Manuel, Arturo, los sitios de la Cámara de Diputados no reflejan de inmediato las estadísticas de voto. Seguramente tardamos en 1 o 2 semanas en estar al corriente con lo que se va votando. Pueden seguir tanto en la página de minuto por minuto.diputados.gov.mx cómo fue el debate, quién habló, quién pidió la palabra y demás, aunque se hace de manera muy agregada. Para darnos una idea, una sección regular tiene alrededor de 70 a 80 páginas en este sitio. La sección de hoy llegó casi a las 178, donde piensen que hay 10 resúmenes de qué sucedió en el momento. Por ejemplo, en la del cierre de esta iniciativa, a las 5:05 de la mañana se concedió el uso de la tribuna a la diputada Patricia Terrazas Vaca del PAN para presentar propuesta adicional al artículo transitorio del proyecto de decreto por el que se pide la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. Luego a las 5:11, 5 minutos después, la presidencia pregunta cómo se votó y por supuesto a las 5:11:30 se niegan a recibir siquiera la discusión del tema, ¿no? Y a las 5:11:32 dicen que se va a la basura, 5:12 se pide pasar a votar ya para cerrar el proceso, ¿no? Y ahí la pueden ver en el momento, momento a momento qué está pasando cada día. Obviamente el canal del Congreso lo transmite en vivo para los que tengan interés, y algo bien importante, está en YouTube. El canal del Congreso tiene los videos, los suelen separar por diputados, y si no hacen tan largas es difícil hacerlo, pero hay también en el canal del Congreso un buscador diputado por diputado. Puedes ver todas las veces que subieron a la tribuna y qué dijeron. Cada una de ellas, insisto, con un desfase de un par de semanas, muy recomendable para quien quiera saber, darle seguimiento puntual y cumplir su tarea ciudadana de qué hizo cada quien. Y hablando de tareas ciudadanas, de la pregunta que le están haciendo al auditorio, tal vez es donde más tiempo nos pasamos en el debate, cerca de unas 11, 12 horas aproximadamente, incluyendo los recesos y las 2 peleas estas, una por procedimiento y luego una porque a quién le pegó a quién. ¿Cuál es el tema sensible ahí? De un lado, la posición del presidente de que las grandes empresas hacen donativos para no pagar impuestos, lo cual no solo es cierto, es globalmente válido. O sea, prácticamente todas las democracias occidentales tienen esta facultad de que tú como persona física o moral puedas donar a causas que te interesen y que parte de eso se deduzca de tu pago de impuestos. Es una manera como de enfocar el presupuesto en lo que realmente te interesa. ¿Te preocupa el medio ambiente? Mira, busca una organización de la sociedad civil que defienda el desierto de Coahuila y le das fondos a ellos, ¿no? Ya te aseguras que el dinero se gasta en la conservación del medio ambiente. ¿Te preocupan los niños? Dan donativos a organizaciones de la sociedad civil que atienden niños enfermos, o que atienden asilos de ancianos, o que atienden causas muy específicas de la agenda LGBTI, o mujeres que deciden no abortar y que quieren un apoyo. Como ciudadanos tenemos esa posibilidad de dar un donativo. ¿Qué le preocupa al presidente? Pues que las grandes empresas le metan fondos, particularmente a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por ejemplo, ¿no? O aquellas que son muy críticas contra él, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, que no es que ataquen al presidente, señalan lo que está mal desde las épocas de Fox, de Calderón, o sea, recordemos que el célebre escándalo del Toallagate en contra de Vicente Fox es porque él acepta una propuesta de la sociedad civil de generar la Ley Federal de Transparencia, ¿sí? Y luego, aplicándosela a su propio gobierno, preguntándole ¿en cuánto se gastó en la remodelación de las cabañitas de Fox? Ustedes visitan el ahora Centro Cultural Los Pinos, por cierto, uno de los proyectos prioritarios a los que se les metió dinero inamovible, ¿verdad? Te vas a encontrar que las casas de Fox son unas auténticas cabañitas muy pequeñas. Se dio las grandes residencias que tiene Los Pinos para irse a una casa de un par de habitaciones, un comedor mediano, una sala grande como para recibir y platicar en amigos y en corto, es decir,
no había grandes lujos en comparación a lo que había antes, pero gracias a la ley de transparencia tengo que pagaron 1,000 pesos por una toalla que podías conseguir no más de 500, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ese es el chiste de la sociedad civil, que persiga, que busque, que investigue, que ayude donde el gobierno no quiere o no puede. ¿Por qué no puede ser muy barato y mejor que el gobierno a veces? Porque tiene un límite de que no se gasta más del 7% de lo que recibe en gastos administrativos. Entonces eso hace que sean muy transparentes, muy ligeritas, y también no hay que olvidar porque mucho de lo que reciben es en especie, tanto donativos de objetos como de tiempo. Pues todos los voluntarios que alguna vez hemos ido a atender niños huérfanos o que hemos aportado para cuidado a los mascotas y perros y gatos abandonados, o que hemos ido a un asilo de ancianos, todos los que hemos donado tiempo también aportamos a que la sociedad civil pueda cumplir sus tareas, ¿no? Claro. Al presidente le preocupan que los grandes evadan impuestos por eso. Sí, y en ese sentido, Gonzalo, legisladores de Morena lo que defendían y lo que señalaban era que no necesariamente van contra las organizaciones sin fines de lucro, que se preservará justamente las acciones que hacen organismos de la sociedad civil, pero hacia quienes no lo hagan, digamos, con una vocación y que solamente creen las organizaciones como para facturar y evadir impuestos, es en contra de ellos a quienes se ataca. ¿Es así? Sí y no. Mira, por ejemplo, hay dos temas muy sensibles. En temas como derechos humanos, hay muchas organizaciones de derechos humanos pagadas por el crimen organizado. ¿Por qué? Porque sirven para desprestigiar la labor de las policías. Entonces, si llega un organismo defensor de derechos humanos, y déjenme platicarles una anécdota muy breve. Alguna vez me llegó alguien de una supuesta defensoría de derechos humanos y demás, que lo que hacía era legalizar autos chocolate. Te daban, junto con tu auto ilegal, en ese momento, ya hubo una regulación fuerte recientemente, pero tú pagabas tu afiliación a la asociación, te daban tus placas obtenidas mediante coyotaje, ¿no?, para legalizar tu auto, te dan una credencial de periodista, para que tú alegaras que eras labor de prensa y si algún policía te trataba de pararlo, amenazaras con que eras periodista y ibas a publicar la historia, ¿sí? Y además te daban una charola, en términos coloquiales, de defensor de los derechos humanos. Y eso era lo que pagabas con el donativo. Oye, eso era bastante irregular y la sabía. En el otro extremo, que también los ricos donan y donan fuerte, el donante individual más grande de este país es Alfredo Harpelú, el que fue en su momento dueño de Banamex, hoy dueño de los Diablos Rojos de México, entre otras cosas. ¿Y qué creen? A él, después de que lo secuestran en el 94, decidió que el mundo de los negocios ya no era lo suyo, vendió el banco, vendió muchas cosas y se dedica básicamente a la filantropía. Más de 380 organizaciones reciben donativos de él, en lo individual y a través de su fundación ARC, ¿no? Las 10 donantes más importantes del país aportan casi el 40% de los fondos de la filantropía en este país. Estas son las que le preocupan al presidente porque le dan a las 2 o 3 que lo que, ¿no? Del otro lado, también los donativos suelen venir principalmente de personas morales. O sea, los individuos pocas veces donamos. Y cuando lo hacemos, y como quedó de la ley, con un límite del 7.5% de nuestros ingresos, es decir, alguien que gane 300,000 pesos al año, 30,000, digamos, 1,000 pesos diarios, va a poder donar 7 pesos al día, es decir, alrededor de 210,000 pesos en el año, 210,000 pesos sin problema. La verdad es que es poco y a la vez es mucho. ¿Por qué? Porque en lo individual nadie rebasa esos montos, a menos que seas Carlos Slim, Alfredo Harp, son donantes fuertes, y no solo por la cuestión fiscal, tienen esta visión de regresar a la sociedad. Televisa son situaciones donde sí se requiere el dinero privado, y se van a afectar algunas, sobre todo las más grandes, porque insisto, los pequeños asilos que nosotros como habitantes vemos que son nuestros vecinos, que atienden ancianos, que atienden perritos, los vamos a ir dando apoyos. No requieren tanto. Las grandes son las que van a tener dificultades, particularmente, insisto, estos grandes centros de investigación y las iniciativas tipo Teletón o Ver Bien para Fundación Ver Bien para aprender mejor, ¿no? Gonzalo. Que sí manejan millones de donantes, millones de beneficios en este país. Gonzalo,
Gonzalo, otro de los puntos importantes y a ver si en la discusión ahí entre los empujones y demás se logró dilucidar, aclarar un poco cuáles son las razones de la incorporación de los menores de edad al Registro Federal de Contribuyentes. ¿Sí, se logró captar algo de eso? Mira, la intención tiene, como todas las decisiones, un aspecto positivo y uno negativo. Uh-huh. En el negativo es que al meterlos al fisco, y si no lo saben hacer bien los chavos, les puedes empezar a multar por no hacer declaración. Uh-huh. Entre el debate hubo una posición muy buena de la diputada Adriana Lozano, la tamaulipeca que conoce el SAT, y nos dice, a ver, se pueden incorporar bajo el régimen de no obligación. Uh-huh. Y al decir que no tienen obligación, no tienen que hacer declaración, no hay multas, no hay nada. Por supuesto va a estar muy al detalle de que los jóvenes se enteren el qué y cómo hay que hacer el registro. Ahora, ¿por qué la urgencia de tenerlos en el RFC si se supone que ya están todos con la CURP, ¿no? Uh-huh. Y que además inmediatamente, y todos lo sabemos los que tenemos hijos adolescentes, el día después que cumplen 18, sino que ese mismo día corren al INE por su credencial para poder entrar a los antros y poder acreditar como mayores de edad, ¿no? Sí. Entonces, el padrón del INE está prácticamente al día que cumplen años, ya se están dando de alta, sería, digamos, el más correcto. Pero hay algo importante, que al tener el Registro Federal de Contribuyentes pueden disponer de la firma electrónica, y con ello tanto obtener sus títulos, cédulas profesionales, como celebrar contratos, abrir cuentas de banco, hacer compras de empresas. Insisto, la mayoría no lo ve así, pero ya se puede hacer por la vía electrónica. Y es importante para eso, digamos, el requisito fundamental, así como para casi todo trámite, es el acta de nacimiento, que confirma que legalmente existe en este país, ¿no? Para la vida civil, la firma electrónica es fundamental, y para eso te van a pedir el RFC. Y hay otro detalle, recordarán, y particularmente ahora que la Corte negó que se entreguen los datos biométricos al registro de celulares, uh-huh, que para ir a Hacienda a tener tu RFC, actualmente se pide una medición biométrica. Uh-huh. Entonces te van a tomar las huellas, te van a tomar el iris, te van a vas voluntariamente, porque no hay muchas cosas que no puedes hacer en tu registro federal de contribuyentes, pero automáticamente estás entrando a un padrón que ahora sí, como lo vemos en las series de televisión, la autoridad podrá entrar a una base de datos electrónica y identificar quién eres, literalmente por algo que te tocaste 3 días. Eso es importante, ese es el fondo detrás de la medida. Insisto, es relevante para darnos vida civil a los que recién alcanzan la mayoría de edad, y por el otro, pues también le va a ofrecer al gobierno la posibilidad de fiscalizarnos más, no únicamente para efectos fiscales, sino cualquier tipo de seguimiento que se requiera hacer de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí es importante que los jóvenes, a partir de que esta obligación ya se incorpora a la ley, pues no dejen de ir a obtener su RFC, uh-huh, pero sean muy cuidadosos de optar por el régimen sin obligación. ¿Y esto sí es deseable, Gonzalo? No sé. Para serles franco, yo creo que es importante que la autoridad tenga un registro ciudadano. En algún encuentro con amigos latinoamericanos cada 10 años, en un intercambio estudiantil, todo el tema donde todos los países de América Latina coincidimos de distintas maneras es que hay un número de identidad ciudadana único. Algunos lo llaman CURP, otros lo llaman Registro Federal, otros son padrón de votantes, lo que quieras, pero todos sacamos nuestros respectivos documentos de identificación y todos encontramos que cada ciudadano recibe un número único. Puede llegar al extremo de China, eso es preocupante, ¿no? Que tus datos biométricos los utilice el gobierno para saber incluso si te diste o no el asiento en el metro y pueda sancionarte o premiarte. Uh-huh. Como se ve en un capítulo que es Black Mirror, de una mujer que por 1/10 de punto en su calificación social no puede adquirir un condominio y termina literalmente en la cárcel porque cada error social que comete la va castigando más y más hasta que pasa de ser una de las más brillantes miembros de la sociedad a literalmente asaltar una camionera en el camino y acabar en la cárcel, ¿no? Sí, ese capítulo es brutal, por cierto. Sí, pero insisto, ese es a donde puede llegar, es lo que hizo que China pudiera controlar la pandemia de COVID tan rápido, podía identificar quién estaba contagiado, con quién se había reunido, ponerle seguimiento físico de inmediato,
Otros países lo intentaron más suave, como Corea, ¿no?, que pidió un registro voluntario vía celular de tus contactos. Después de eso, encontraron que una señora, el paciente ayer, no recuerdo mal, había ido a la iglesia contagiada, había contagiado a todos los que se presentaron en el templo el mismo día que ella. Entonces, literalmente, aislando esa comunidad, lograron frenar a la mitad la rapidez de contagio de COVID en Corea. Hay otros que usaron una metodología más ruda, como Corea del Norte. A los 2 primeros casos los fusilaron y que nadie más volvió a declarar que tenía la enfermedad. No sé si tuvieron una enfermedad, pero nadie dijo que tuvo. Y aquí intentamos un registro bastante pobre de: te subes al camión, pone un QR, tu nombre, es obligatorio en algunos negocios poner el QR. ¿Cuántos creen que lo hacemos en Ciudad de México? 1 de cada 8, 1 de cada 10 o menos, y nunca nos llega una alerta de donde estuviste con alguien con COVID, ¿no? Entonces, bueno, es donde los gobiernos deben tener esta posibilidad de identificar qué ciudadano es o qué, y lo vemos en películas apocalípticas como Blade Runner, que la única manera de evitarlo es sacarte los ojos. Ese tipo de cosas. Bueno, para eso es esta obligación de que los jóvenes saquen su arma. Para uno, que ellos puedan tener firma electrónica y facilitar los trámites. Créanme que es sorprendente ver que en 10 minutos puedes abrir, por ejemplo, una empresa de trading, de venta y compra de acciones, una campaña muy agresiva, y te permite abrir tu contrato de inversión en bolsa de valores en menos de 10 minutos en línea del celular. ¿No? Y Muy facilita un proceso que antes hubiera tomado muchísimo tiempo y dinero. Para eso se hace. Pero del otro lado, pues, es tener datos biométricos de la Sí, exactamente. Pues, Gonzalo, un gusto conversar contigo, como siempre, como cada jueves, y más de temas tan interesantes, que bueno, es nada más y nada menos que la cuestión del presupuesto del país. Gracias por aceptar estos extra innings y conversar con nosotros, Gonzalo. Manuel, Arturo, Marcela, es muy fácil cuando tiene uno la adrenalina alta, como hace estos 2 días. No hablemos el sábado porque voy a estar hibernando todo el día. Todo muy bien. Gonzalo, rápidamente, Sí. va al Senado la ley de ingresos, ¿no? Pasa al Senado la ley de ingresos, tienen hasta el 30 de octubre para aprobarla, para que ya pueda entonces diputados empezar a discutir presupuesto. Ok. Es lo que nos preocupa en estados y municipios: cuánta lana va a bajar por vía de participaciones federales y cuánto nos va a hacer falta recaudar localmente. Entonces, atentos todos, al 30 de octubre sabremos cuánto hay en la cobija para empezar a repartir. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pues Muchas te mandamos gracias. un abrazo, Gonzalo. Abrazo. Gracias, Descansa, Manuel. Gonzalo. A descansar se ha dicho. Bien, son las 8:47. Vamos a tener que esperar también una semana para poder escuchar a Carlos Arredondo. También se disculpa. Pues mucho trabajo, ¿no? Hay mucho que decir y mucho que compartir desde las diferentes plataformas y desde los diferentes medios electrónicos. Son las 8:47. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Contextos.